buscamos escapatorias, nos autoconsideramos, nos autocalificamos de la mejor manera, nos creemos justos y perfectos. Cabe pensar que hay fuerzas para las cuales es útil y provechoso mantener al mamífero racional en estado de sueño hipnótico e impedirle que vea la verdad y comprenda su posición en la vida. Ostensiblemente, la mayoría de nosotros encuentra tales excusas, y está de tal modo bajo la necia y sutil actividad de la justificación del mí mismo con la complicidad de la imaginación mecánica, que en realidad jamás sospecharía la existencia íntima de sus muy naturales errores psicológicos. Por ejemplo, si somos crueles con la esposa, hijos, parientes, etc., en realidad lo ignoramos. Lo más grave es que permitimos que esta situación prosiga, sobre todo porque nos gusta y es tan fácil, y si nos acusan de crueldad, probablemente sonreiremos pensando que no comprenden nuestra justicia, nuestra misericordia y amor infinito. Estamos metidos entre los horripilantes anillos de la gran serpiente, pero nosotros nos creemos libres. Dice la leyenda de los siglos que cuando Krishna, el gran avatara del Indostán, cumplió 15 años, fue a buscar al patriarca Nanda y le dijo: ¿Dónde está mi madre? La serpiente ascendente Kundalini. Hijo mío, no me lo preguntes, respondió el patriarca, tu madre ha vuelto al país de donde vino y no sé cuándo volverá. Krishna cayó en tristeza profunda, abandonó a sus compañeros y erró varias semanas por el monte Meru. Allí tropezó con un anciano de pie bajo el cedro gigantesco. Entre ambos se miraron largo tiempo. ¿A quién buscas?, le dijo el anacoreta. A mi madre. ¿Dónde la encontraré? Al lado de aquel que no cambia nunca. El padre que está en secreto. Pero, ¿cómo encontrar a aquel? Busca siempre y sin fin, dentro de ti mismo. Mata al toro, el ego animal, y aplasta a la serpiente, del abismo. Después advirtió Krishna que la forma majestuosa del anciano se volvía transparente, luego trémula, hasta desaparecer entre las ramas cual una vibración luminosa. Cuando Krishna descendió del monte Meru parecía radiante y transfigurado. Una energía mágica brotaba de su ser. Vamos a luchar contra los toros y las serpientes, abismales. Vamos a defender a los buenos y a subyugar a los malvados, dijo a sus compañeros. Con el arco y la espada, Krishna y sus hermanos, los hijos de los pastores, batieron en la selva a todas las bestias feroces. Krishna mató a los leones, hizo la guerra a reyes perversos y liberó a tribus oprimidas, mas la tristeza invadía el fondo de su corazón. Su alma solo tenía un deseo profundo, misterioso: encontrar a su madre divina Kundalini y volver a hallar al sublime anciano, su maestro. Pero a pesar de la promesa de este, y de lo mucho que había luchado y vencido, no podía conseguirlo. Un día oyó hablar de Kalayoli, el rey de las serpientes, el mago negro guardia del templo de Kali, Coatlicue, Proserpina, Hécate, la tremebunda diosa del deseo y de la muerte, y pidió luchar con la más temible de sus serpientes, aquella serpiente eterna, el abominable órgano cundartiguador, que había devorado ya a tantos cientos de guerreros excelsos, cuya baba corroía los huesos y cuya mirada sembraba el espanto en todos los corazones. Del fondo del templo de Kali, la reina de los infiernos y de la muerte, la de todos los crímenes, Krishna vio salir, al conjuro mágico de Kalayoli, a un largo reptil azul verdoso. La serpiente enderezó lentamente su grueso cuerpo, erizó horrísona su rojiza melena, y sus ojos penetrantes fulguraron con espanto en su cabeza de monstruo de conchas relucientes. O ladras o perecerás, le dice el mago. La serpiente murió a manos de Krishna, del héroe santo que no conociera el miedo. Cuando Krishna hubo matado heroicamente a la serpiente guardián del templo de Kali, la diosa horrible del deseo y de la muerte, hizo abluciones y oración durante un mes en la orilla del Ganges, después de haberse purificado a la luz del sol y en el divino pensamiento contemplativo de Mahadeva. La horripilante víbora infernal jamás aceptaría al Sahaja Maituna, la castidad científica, porque eso va contra los intereses de la naturaleza. Quienes no consigan ser devorados por la divina serpiente Kundalini serán tragados por la pavorosa serpiente Pitón. El guerrero que logre matar a la culebra infernal, ingresará al palacio de los reyes, será ungido como rey y sacerdote de la naturaleza según el orden de Melquisedec.
Empero, ciertamente jamás resulta empresa fácil rebelarse contra los átomos de la herencia, contra la lujuria que heredamos de nuestros antepasados, contra la pavorosa víbora infernal que trajo al mundo a nuestros abuelos y que traerá a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Eso que uno lleva en la carne, en la sangre y en los huesos, es definitivo, y rebelarse contra eso resulta espantoso. La doctrina de la aniquilación budista es fundamental. Necesitamos morir de instante en instante. Solo con la muerte adviene lo nuevo. Capítulo 15, Los elementales. Nuestra divina madre Tonantzin es la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes ascendiendo victoriosa por el canal medular espinal del organismo humano. Coatlicue es la serpiente del abismo, Kali, Hécate, la proserpina infernal, la diosa de la tierra. Cihuacóatl es otro nombre terrible de la diosa de la tierra y la patrona bendita de las famosas Cihuateteo que de noche gritan y braman espantosamente en el aire. En tiempos más recientes Cihuacóatl se transformó en la llorona de nuestras leyendas populares, que carga una cuna misteriosa o el cadáver de una criatura inocente y que lanza en las noches amargos lamentos en las solariegas calles de la ciudad. En tiempos antiguos decían que había llegado por el delito de haber dejado abandonada, en el mercado público a la cuna dentro de la cual estaba el cuchillo de sacrificio. Incuestionablemente, los gnomos o pigmeos que moran entre las entrañas de la tierra, tiemblan ante Coatlicue. El genio particular de estos gnomos es Gog, un deoso muy especial conocido en alta magia. Se nos ha dicho que el reino específico de los gnomos está al norte de la tierra. Se les manda con la espada. Veamos ahora un magnífico poema de la épica náhuatl relacionado con Tlaloc, el dios del agua. El dios Tlaloc residía en un gran palacio con 4 aposentos, y en medio de la casa había un patio con 4 enormes barreños llenos de agua. El primero es del agua que llueve a su tiempo y fecundiza a la tierra para que dé buenos frutos. El segundo es del agua que hace nublarse a las mieses y hace perder los frutos. El tercero es del agua que hace helar y secar a las plantas. El cuarto es del agua que produce sequía y esterilidad. Tiene el dios a su servicio a muchos ministros los elementales del agua, pequeños de cuerpo, los cuales moran en cada uno de los aposentos, cada uno según su color, pues son azules como el cielo, blancos, amarillos o rojos. Ellos, con grandes regaderos y con palos en las manos, van a regar sobre la tierra cuando el supremo dios de la lluvia ordena. Y cuando truena, es que resquebrajan sus cántaros, y si algún rayo cae, es que un fragmento de las vasijas rotas viene sobre la tierra. Hallándome un día en estado de meditación profunda, hube de ponerme en contacto directo con el bendito señor Tlaloc. Este gran ser vive en el mundo causal, más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. En todas las partes de mi ser experimenté ciertamente la tremenda realidad de su presencia. Vestido exóticamente, parecía un árabe de los antiguos tiempos. Su rostro, imposible de describir con palabras, era semejante a un relámpago. Cuando le recriminé por el delito de haber aceptado tantos sacrificios de niños, mujeres, varones, ancianos, etc., la respuesta fue: yo no tuve la culpa de eso, nunca exigí tales sacrificios, eso fue cosa de las gentes allá en el mundo físico. Luego concluyó con las siguientes palabras: volveré en la nueva era acuaria. Incuestionablemente, el dios Tlaloc habrá de reencarnarse dentro de algunos años. Los cabalistas afirman solemnemente que el reino de las ondinas se encuentra en el occidente y se les evoca con la copa de las libaciones. Los antiguos magos, cuando llamaban a las ondinas de los ríos y de los lagos, a los genios de las nubes o a las nereidas del tormentoso océano, clamaban con gran voz pronunciando los siguientes mantras: Bella, Bayala, Bellala, Eyala, Bella. Ciertas tribus de América, cuando quieren lluvia para sus cultivos, reunidos sus miembros, asumen la figura del sapo, lo imitan, y luego, en coro, remedan el croar de los mismos. El resultado no se hace esperar demasiado. Los antiguos mexicanos oraban al Señor de las lluvias, al Tlaloc, y entonces era regada la tierra con las aguas de la vida. Aunque Tlaloc es un rey de la naturaleza, una criatura perfecta más allá del bien y del mal, está en sus manos la inundación, la sequía, el granizo, el hielo y el rayo, motivo por el cual los magos antiguos temían su cólera.
No está de más afirmar que al finalizar la civilización náhuatl se le ofrecieron sacrificios de prisioneros vestidos con el numen y especialmente, doncellas y niños con el propósito de aplacar su ira. Necesitamos aclarar lo siguiente. Cuando la poderosa civilización anáhuac estaba en el cenit de su gloria, los sacrificios humanos, que tanto espantan a los turistas, brillaban por su ausencia, no existían. Indubitablemente, toda civilización que agoniza termina siempre con un baño de sangre, y México en modo alguno podía ser la excepción. Quienes hayan estudiado historia universal no ignoran esto al recordar a Roma, Troya, Cartago, Egipto, Persia, etcétera, etcétera, etcétera. Los secuaces de la antropología profana, utopistas en un 100%, basados en meros racionalismos subjetivos, han lanzado la hipótesis absurda de que nuestro Santísimo Señor Quetzalcóatl, gran avatara del antiguo México, fue también adorado con el nombre de Ecatl, que sabiamente traducido significa Dios del viento. Los adeptos de la fraternidad oculta, aquellos individuos sagrados dotados de razón objetiva, los maestros auténticos de la antropología gnóstica, saben muy bien, por experiencia mística directa y profundo análisis, que el dios del viento es un deva de la naturaleza, un malachim, del mundo causal, un genio del movimiento cósmico muy distinto a Quetzalcóatl. No está de más explicar que la razón subjetiva elabora sus conceptos de contenido exclusivamente con los datos basados en las percepciones sensoriales externas, motivo por el cual nada puede saber sobre lo real, sobre la verdad, sobre Dios, como ya lo demostró en forma contundente don Emmanuel Kant en su libro titulado La crítica de la razón pura. La razón objetiva es diferente. Elabora sus conceptos de contenido con los datos fundamentales de la conciencia. Así pues, al hablar sobre los dioses del panteón azteca, los estudiantes de la antropología gnóstica sabemos muy bien lo que decimos. No lanzamos opiniones subjetivas, somos matemáticos en la investigación y exigentes en la expresión. Ecatl, Sactabiel, Michael, etcétera, 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 constituyen una verdadera pléyade de individuos sagrados de nuestro sistema solar de Ors, especializados en la difícil ciencia del movimiento cósmico. El gran Guruji Ecatl ayudó en forma muy eficiente al gran Kabir Jesús de Nazaret en sus difíciles procesos resurrectivos. Es indudable que bajo la dirección de Ecatl trabajan en nuestro planeta Tierra billonadas y trillonadas de silfos aéreos. Se nos ha dicho con gran énfasis que el reino de los silfos se halla ubicado en el oriente. Incuestionablemente, se les manda con la pluma de águila o con los santos pentáculos. Esto lo saben los magos. En la visión de la armonía de todas las cosas descubrimos con asombro místico a la parte espiritual de la naturaleza. En otros términos, encontramos a los famosos malachim o reyes angélicos. Los contactos directos con los elementales deben realizarse siempre por intermedio de los reyes angélicos de los elementos, en la esfera maravillosa del mundo causal. Cual la tierra, el agua y el aire, el elemento fuego de la naturaleza tiene también en la doctrina secreta de Anáhuac a su dios especial. Los aztecas le adoraron siempre con el sagrado nombre de Huehueteotl, que traducido correctamente significa Dios viejo. Se le representa como un viejo cargado de años y que soporta sobre su cabeza un enorme brasero. Se nos ha dicho que en contraste con Tezcatlipoca, que es el primero que llega a la fiesta del mes Teotleco, el bienaventurado Señor Divino Huehueteotl es el último en llegar a la asamblea de los dioses. Huehueteotl, como elemento natural es el Inri, de los cristianos, el Abraxas de los gnósticos, el Tao chino, el Zen budista, el Agnus Dei. Huehueteotl, como individuo sagrado, es un rey angélico, alguien que se autorrealizó íntimamente, un malachín bajo cuya rectoría trabajan billonadas y trillonadas de salamandras, criaturas del fuego. En el fuego universal moran dichosos los hijos de la llama, los dioses del elemento ígneo, los genios antiguos, Apolo, Minerva, Horus, etc. Esas llamas inefables y terriblemente divinas ciertamente están mucho más allá del bien y del mal. Ostensiblemente, el reino de las salamandras se encuentra en el sur. Se les manda con la varilla dentada o con el tridente mágico. Para dominar y servirse de los elementales de la naturaleza, en forma completa y definitiva, es indispensable eliminar previamente al ego animal.
Nunca una persona ligera y caprichosa gobernará a los silfos de la naturaleza. Jamás un sujeto blando, frío y voluble, será amo absoluto de las ondinas de las aguas o de las nereidas de los mares. La ira irrita a las salamandras del fuego y la concupiscencia